Buenas noches, estimada licenciada Raquel Suárez. Nosotros vamos a exponer sobre el convenio 169 OIT referente a las comunidades. Presentándome primeramente por mi persona, Bruna Tomelit, consiguiente de mis compañeros Roberto Toledo, Adam Patri Valdés y nuestra compañera Keila Zambrana. A mí me tocó exponer sobre la comunidad Moré, que se encuentra en el departamento de Beni, en la provincia de Moré, y cuenta con una población de 120 habitantes. Su familia lingüística es el Chapacura, y también su actividad económica principal de los Moré es la agricultura. En la actualidad han cobrado mucha importancia el cultivo de arroz y de plátano. También sobre la plantación de cítricos. Tradicionalmente la yuca es el alimento primordial de esa comunidad. La sobrevivencia de los Moré como pueblo estaría en peligro, ya que muchos jóvenes han migrado a centros poblados y los matrimonios entre habitantes de la misma cultura tradicional de los Moré tienden a desaparecer, ya que la comunidad no tiene postas sanitarias y los enfermos están obligados a salir a diferentes comunidades, incluso a las áreas urbanas, a conseguir... Muchas gracias, compañera Bruna. Buenos días, doctora, compañero, buenos días. A mí me ha tocado hablar sobre la etnia de los pacahuaras y los puquinas. Vamos a empezar con los pacahuaras. Los pacahuaras son una de las 36 pueblos indígenas reconocidos en la Constitución boliviana. Son una de las etnias que se encuentran ya en peligro de extinción. Estos habitaban en la Amazonía boliviana, frontera con el Brasil. La época de la fiebre del caucho en ese momento fue desastrosa para los pacahuaras, ya que no solo trajeron enfermedades los brasileros cuando vinieron, sino que también esclavizaron a nuestros indígenas para hacerlos trabajar en las barracas gomíferas, y a los que se resistían los mataban. Entonces, de esa manera, los pocos que quedaban a finales de la década del 60, unos misioneros evangélicos lograron rescatar y trasladar a los pocos pacahuaras que quedaban hasta una comunidad denominada Tujuré, por el alto río Ibón, en el departamento del Beni. ¿Ya? La organización social de los pacahuaras, ellos tenían tradicionalmente líderes con poder de decisión en tiempos de guerra o de peligro. No sucedía lo mismo en tiempos de paz, debido a que ellos, como eran una comunidad que generalmente eran familias, entonces era muy difícil para el líder poder inclinarse hacia un lado o hacia el otro, debido a que eran familias. Entonces, estos actualmente conviven con los chacobos, que tienen como autoridad un capitán y a un capitán grande. Los pacahuaras comparten con los chacobos una TCO de 371.237 hectáreas, situado en la provincia de Bacadíes del departamento del Beni. Su economía de los pacahuaras se centra en la agricultura, la caza, la pesca, la recolección de castaña y de palmito, que hasta hoy sigue siendo su actividad principal. ¿Ya? En cuanto a su cosmovisión, no se conocen muchos datos sobre su cosmovisión. Sin embargo, lo que queda visible en algunos pacahuaras es que mantienen el uso de un septum nasal, que no es otra cosa que una perforación en la nariz, por donde se introduce un canuto de tacuarilla o de madera, adornados con plumas de tucán. Esto los identifica como pueblo, y hasta ahora algunos de los adultos mantienen esa tradición. ¿Ya? Pero ¿cuál es su situación actual de tenencia y acceso a la tierra? Entonces, los pacahuaras tienen acceso a la misma tierra que mantienen los chacobos, ¿ya? Para cazar, pescar, recolectar castaña, palmito, y para sembrar la tierra. ¿Ya? Entonces, los pacahuaras actualmente tienden a desaparecer como pueblo indígena. Existen casamientos cruzados con los chacobos, porque como son una familia, esto para evitar que se puedan casar entre familias. Entonces ellos ya se han mezclado con la comunidad de chacobo, y quedan muy pocos pacahuaras en la actualidad. Bien, ahora vamos a hablar sobre los puquinas. Los puquinas, desde la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero del 2009, son reconocidos como una de las 36
lenguas oficiales de Bolivia. Y digo lenguas porque como etnia, como pueblo indígena, ya tienden en realidad han desaparecido. Entonces, cuando los españoles tomaron posesión del Collao, los puquinas se hallaban ubicados en la extensa planicie formada por los lagos del Titicaca, Popó, Coipasa y por lo que era el salar de Uyuni. Sin embargo, esto no era más que una parte del delatado imperio que formaban parte en la actualidad los puquinas. Esa extensión primitiva que ocupaban era tan grande como la que conocemos hoy en día de los aymara, que producto de muchas guerras y por muchos siglos entre estos dos pueblos, los aymaras lograron vencer y se adueñaron de este territorio, y es lo que ahora conocemos como el imperio, ¿no?, de los aymaras. Entonces, producto de estas guerras de muchos siglos, el aymara ha incluso heredado algunas costumbres, tradiciones de los puquinas. Su vivienda de los puquinas eran excavaciones subterráneas que ellos hacían para soportar el frío glacial de la puna altiplánica, porque recordemos que hace mucho frío, entonces ellos hacían excavaciones. Su religión, en cuanto a su religión, los puquinas rendían culto al puma, al cóndor, a la serpiente, al sol, pero principalmente su dios principal era la luna. Y cómo no serlo si esa luna era esa luz maravillosa que les alumbraba durante la noche para que ellos puedan cazar, pescar. Entonces era su dios principal. En cuanto a su organización política, la organización política es de una monarquía absoluta. El poder estaba concentrado en el Inca, a quien se lo consideraba origen divino. Y en cuanto a al derecho de gobernar, era por herencia, era hereditario, así que el derecho de gobernar lo mantenían los hijos de los incas. Eso es todo en cuanto a mi parte, doctora. Le cedo la palabra al compañero Ada. Muchas gracias. Bueno, me tocó poner quechua y sirio no. Los quechua o quichua es un etnónimo empleado para designar a los pueblos indígenas originarios. Las comunidades quechua tradicionales están organizadas en grupos basados en la familia extensa o en la zona de amistad, y sus miembros viven en entornos urbanos y rurales. La comunidad se reúne para ceremonias rituales y religiosas y para proyectos de trabajo colectivo que involucran a toda la comunidad. El territorio y las tierras quechua se mantienen comunalmente. Todos trabajan para la misma comunidad, y se asignan a miembros de las individuales para cultivar y para mirar el ganado. En Bolivia, la lengua quechua es hablada por más de 2 millones de personas en los departamentos del occidente, principalmente en la parte de Potosí. El gobierno nacional ha desarrollado una norma para la edición de las publicaciones oficiales de estos pueblos. La mayor proporción de habla quechua de los departamentos está en Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, y en zonas de colonización de Santa Cruz de la Sierra. En la actualidad, los indios quechas y sus contemporáneos pueden compartir algunas similitudes en su forma de vida, pero solo hasta cierto punto. Los pueblos quechua de tierras bajas y de la ciudad han sido influenciados principalmente por la cultura moderna introducida por los españoles. Los quechuas modernos hoy viven en municipios y en comunidades. Sin embargo, muchos indios quechuas aborígenes todavía practican sus tradiciones centenarias en las aldeas de los Andes centrales andinos. Subsisten en la agricultura como la agricultura pastoral y el cultivo de herbáceos. Los indios aymara y los quechuas están estrechamente vinculados por su modo de vida tradicional. Los sirios no ocupaban una extensa región del oriente de Bolivia que abarca desde la zona de la actual agroindustria cruceña hasta las orillas del río Guaporé y Tenés, y desde el norte cruceño hasta el río Paraguay. Esta región incluía zonas del Monte Alto, igual que extensas regiones de la sabana. No se sabe nada sobre el origen de los sirios hasta bien entrando al siglo XX. No se había logrado ningún contacto con los sirios, que fueron considerados como salvajes, indómitos.
Ellos en su matrimonio es más comúnmente monógamo. La poligamia es principalmente la prerrogativa de los jefes. Solo algunos hombres se pelean y logran casarse con 2 esposas. Los jefes pueden tener hasta 5 esposas que colocan una hamaca y se colocan una hamaca alrededor de su esposo y las 5 esposas alrededor de ellos, según una orden específica. En algunos casos, debido a la falta de mujeres o simplemente por amistad, los hombres comparten una misma mujer, que prácticamente tienen un estatus de esposa de ambos. Y su organización política y social, el jefe de un grupo local disfruta de un alto estatus social. Es elegido para un cargo durante un festín de bebida y es elegido por sus virtudes de un buen cazador y luchador contra los pueblos que son vecinos, que son los ayoreos y los blancos. Durante las fiestas de caza tiene que distinguirse como un hombre de resistencia y excelente conocimiento del bosque y la sabana, de los animales y sus hábitos, de las instrucciones que deben seguirse y de todo un complejo de prácticas de alcance. El estado del jefe era antes transferible, como lo era el de su esposa, ¿no?, que desempeñaban las principales funciones de las mujeres de la tribu. Cada grupo es liderado por un jefe, o llamado también eureka, cuyo cargo era hereditario. El sistema de parentesco de los Siriono es sumamente complejo y clasificatorio. La socialización. Las mujeres jóvenes entre 10 y 15 años de edad se someten a un ritual de iniciación llamado iratose. Los hombres casados alrededor de los 18 años también se someten a un ritual de iniciación llamado Diyarasi, bajo la tutela del jefe y los ancianos del grupo. Los iniciantes tienen sus brazos perforados con una punta de raya y sus patas están escarificadas. En su nación, los Siriono se distinguen entre diferentes grupos de miembros de la comunidad local. El primer grupo está supuesto por los niños, ambos sexos. Luego están los jóvenes adolescentes, los jóvenes de edad cazadera, los que salen a cazar, y los adultos. Hay términos especiales para madres con familias y personas mayores de ambos sexos. Solo los hombres y mujeres que han pasado la ceremonia de iniciación y tienen varios hijos están exentos. Los que ya pasaron la ceremonia de iniciación están exentos de tabúes y de algunas otras previsiones. En su control social, llevar a cabo la justicia es imponer sanciones a los delincuentes con responsabilidades del jefe o de alguna persona mayor designada por él. El castigo es realmente impuesto por hombres y mujeres mayores ante todos los miembros de la comunidad. Las sanciones se consideran criminales, que ellos consideran criminales son el homicidio, el adulterio, la violación de los tabúes de alimentos, calumnias y chismes. En la situación actual, los Siriono perdieron gran parte de su elaborada cosmovisión y tienen una vida sedentaria en el núcleo de Liviato, que los ha llevado a muchos cambios importantes en su economía, con la introducción de la agricultura, antes desconocida, como elemento principal de su sustento, aunque no confirmada. Es la existencia de Sirionos que establecieron contacto a pesar de que en 1991 se produjo un ataque de un grupo desconocido a la misión. Eso es todo. Muchas gracias. Y para finalizar nuestro tema, yo les voy a explicar sobre las comunidades de los Tacanas y los Guanayec. Mi nombre es Keila Belén Zambrano Oliva. Los Tacanas son un pueblo indígena originario de la Amazonía de Bolivia. Un poco de la historia de los Tacanas. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, los Tacanas experimentaron grandes movilizaciones debido a la explotación que hubo de la quina, que era un árbol medicinal, de la goma y el caucho. La ubicación. Los Tacanas se encuentran ubicados en el departamento de La Paz y en el departamento del Beni. En el departamento del Beni, en los
en las provincias de Manuripi, Madre de Dios, Iturralde y Vallivian. Cuenta también con una población de 7.100 habitantes. Organización política. La organización política conserva aún de manera racionalizada el antiguo sistema político que eran impuestos por los franciscanos, que eran la de los concejales, los caciques y los policías. Como organización económica, estaba basada principalmente en la agricultura, en la caza y en la pesca, como también estaban organizadas con artesanía hechas de gomas. El simbolismo, las culturas y ceremonias tradicionales que se realizaban dentro de la comunidad de los tacanas. Los chamanes eran quienes realizaban las ceremonias tradicionales dentro de la comunidad. Los delitos comunes dentro de la comunidad de los tacanas eran el robo, las peleas entre vecinos, el pago de deuda con compromiso ante una autoridad y también las infidelidades. Estos eran sancionados mediante un castigo tradicional y también mediante el cepo. El cepo era una caja generalmente de madera donde el afectado ponía los pies sobre la caja y estos debían ser torturados por todos los comunarios. Los Huenayec son un pueblo indígena originario del Chaco boreal del río Pilcomayo. Como historia de los Huenayec, fue el primero en acceder a un territorio propio, presionado por la ONU para implementar el convenio 169 de la OIT en la legislación boliviana. Como ubicación, se encuentran ubicados en el departamento de Tarija, en la provincia del Gran Chaco, y también en los municipios de Villamontes y Yacuiba. Como organización política, cada integrante estaba representado por un jefe que eran los Niyat. Estos eran reconocidos por su potestad en el pueblo para poder diferenciar todas las dificultades que podía tener cada comunidad. Su organización económica. La organización económica del pueblo de Huenayec estaba basada principalmente en la caza y en la pesca y en la recolección del fruto del algarrobo. Su simbolismo era de que los chamanes eran los que se dedicaban a toda la comunidad de Huenayec a realizar las ceremonias tradicionales dentro de la comunidad. Los delitos comunes dentro de la comunidad de Huenayec eran el adulterio, la pelea entre comunarios y el robo. Y sus sanciones era el castigo tradicional y también el que iba a ser desnudado dentro del centro de la aldea de esta comunidad.